Muy buenas tardes, soy Rafaela Moreno y soy aspirante a la licenciatura en Administración y Gestión de PYME en la Universidad Abierta y a Distancia de México. A continuación les voy a presentar mi informe de un proyecto de investigación que lleva por título Despachos de cobranza especializados en la cartera de Infonavit. Antes de iniciar, quiero precisar el principal concepto de la cobranza. Para que exista una cobranza, primero se tuvo que haber generado un crédito. ¿Qué es un crédito? El crédito es una operación financiera en donde una persona que es el acreedor presta una cantidad de dinero a otra persona llamada deudor. Existen varios tipos de crédito. Puede ser un crédito bancario, un crédito empresarial, un crédito automotriz, pero en específico el que nos va a ocupar a nosotros es un crédito hipotecario, un crédito que se otorga en favor, o más bien un crédito que se otorga con el objeto de adquirir un inmueble, una casa. Antes de iniciar, más bien, lo primero que realicé para este proyecto de investigación fue un plan de trabajo en el cual fui estableciendo fechas límite y en el que fui especificando cada momento de la investigación, desde la delimitación del tema, pasando por una bitácora, encuestas, entrevistas, hasta llegar a las conclusiones y a la exposición de este tema, que es lo que estamos haciendo. Aquí se puede ver cómo fui delimitando días para cada una de las actividades. Estas actividades fueron divididas por sesiones y cada sesión tenía diferentes actividades. Dentro de los tipos de investigación que fui descubriendo y que apliqué en mi tema fueron la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa se obtienen los datos no cuantificables basados en la observación. Un ejemplo de esto fue la entrevista. La investigación cualitativa se caracteriza principalmente por ser aplicable a las ciencias sociales, y la investigación cuantitativa se basa en el estudio y análisis de la realidad, sustentados en medición, en encuestas, que también más adelante mostraré un ejemplo de estas y cómo se midieron. De acuerdo a los medios de obtención de los datos, también utilicé la investigación documental, que fueron todas las fuentes bibliográficas, los documentos y toda la recopilación que yo hice para poder llegar a este trabajo. Otra investigación fue la de campo. La investigación de campo se obtienen los datos a través de la aplicación de entrevistas y aplicación de análisis de encuestas. Después de todo esto, se obtienen resultados. El Infonavit hoy en día cuenta ya con algunos despachos de cobranza. Estos le brindan servicio a los acreditados y el Infonavit los identifica como Infonavit Ampliado, despachos externos. Pero a la fecha, por la investigación me pude dar cuenta que no todos están cumpliendo con los lineamientos ni con los requisitos indispensables que el Infonavit solicita. Dentro de los resultados pude encontrar que primero realicé una bitácora de investigación en la cual fui detallando la primera visita que hice a la delegación y lo que pude observar en ella. Pude observar una gran afluencia de acreditados. Llega muchísima gente a la delegación de Infonavit Puebla. El personal que labora no es suficiente para dar servicio a tanta gente. Eso fue lo que pude observar. Independientemente de que también observé que existen despachos que ayudan y dan asesoría dentro de las mismas instalaciones de Infonavit, acreditados de Infonavit. En este ejercicio de investigación practiqué entrevista. La entrevista la practiqué a 2 personas, a una acreditada con un crédito vigente de Infonavit y a un promotor domiciliario o gestor, que son estas personas que visitan a los acreditados cuando estos tienen adeudo.
La primera entrevista fue con la señora Ofelia Díaz, quien me comentaba que tenía un crédito activo con un saldo y que había llegado a la delegación ese lunes porque le había llegado una invitación. Ella acude a la delegación, le dan una asesoría, firma una reestructura, pero comenta ella que llevaba en mano el convenio, pero que desconocía muchos términos y muchas cosas que en ese mismo convenio venían. Ella refiere que lo que no quería es perder su casa y que por lo tanto ella por eso seguía, había aceptado ese convenio, pero que iba a buscar alguna asesoría por fuera que le ayudara. La otra entrevista la practiqué con un promotor domiciliario que pertenece a uno de estos despachos a uno de estos despachos que atiende la cobranza de Infonavit de forma externa. Este chico lo acompañé también a una colonia del estado de Puebla, Castillotla, en donde él visitó algunas viviendas y en donde él también me manifiesta que en muchas ocasiones los acreditados le hacen preguntas que él no logra comprender y que él no logra resolver todas estas interrogantes. Otro de los ejercicios que practiqué fue una encuesta que dirigí principalmente a los acreditados de Infonavit y que busqué que estos acreditados me resolvieran. Dentro de las primeras preguntas que les hice fue ¿cuál era la causa por la que los acreditados de Infonavit dejan de pagar su casa? La razón más importante, ellos me refieren, que es por la pérdida de empleo. Cuando les cuestiono que cómo es que trata de pagar su crédito aun cuando no tiene, que si trata de pagar su crédito aun cuando este no tiene empleo, me dicen que la mayoría de las veces esto no sucede. Otra de las preguntas también es que si conocía los términos y condiciones de su contrato de originación de crédito. En la mayoría de los casos ellos no conocen las condiciones de originación de su crédito. Otra de las preguntas es que cuando ellos revisan su estado de cuenta no logran interpretar todas las condiciones financieras que en este vienen, no logran explicarse por qué es que pasan tanto tiempo pagando y siguen con adeudo. Ellos también me comentan que no saben cómo calcular la mensualidad en pesos de acuerdo al incremento con el salario anual. No identifican las condiciones de originación del crédito. Ellos no identifican que adquieren una obligación en vez de salarios mínimos y no en pesos. Entonces les cuesta un poco de trabajo entender que este crédito va a ir aumentando año con año conforme aumente el salario mínimo. Por eso es que ellos consideran que su crédito de Infonavit que no tiene un saldo de acuerdo a los meses pagados. Más de la mitad, más bien la mitad de los acreditados que fueron encuestados me dicen que no tienen reestructuras firmadas, esto es, nunca han firmado un convenio con el Infonavit. Aquí podemos ver que pueden ser varias cosas. Una, que el acreditado no se acerca y no sabe que tiene opciones de pago, y la otra es que el Infonavit no hace público las opciones que tiene para cuando los acreditados no tienen empleo. Los acreditados también hacen referencia a la pregunta de que cómo sabe cómo calcular el incremento anual del saldo total de su crédito de acuerdo al incremento del salario mínimo. No saben porque no identifican que su crédito está dado en vez de salarios mínimos, no en pesos. Tampoco identifican el interés ordinario de su mensualidad. En caso de no pagar, no saben cuál es la tasa de interés moratorio que les está generando el no pago. Y hasta esta pregunta, todas hacen referencia al conocimiento del crédito, situación que los acreditados desconocen completamente. No conocen las condiciones de originación de su crédito. En cuanto a que se han sido visitados por algún despacho de cobranza, la mayoría ha sido visitado por un despacho de cobranza y en cuanto al trato, pues refieren en su gran mayoría que reciben un trato regular.
Y en cuanto a que si consideran que el asesor ha tenido el suficiente conocimiento para explicarles, ellos me refieren que no han tenido un conocimiento completo. Bueno, de acuerdo a todas estas cuestiones que se han planteado, el Infonavit, a pesar de contar con proveedores externos que trabajan en la recuperación de su cartera y de tener los lineamientos de cobranza y códigos de ética, así como procesos de certificación, a la fecha siguen siendo insuficientes para brindar una asesoría completa a los acreditados. Esto es, crear un plan de asesoría de punta a punta. ¿Qué quiere decir esto de punta a punta? El Infonavit tendría que tener algún despacho que pudiera asesorar al acreditado desde la originación de su crédito hasta que el crédito es pagado. Toda la vida del crédito, a eso se refiere de punta a punta. Hoy no existe ningún despacho que trabaje para el Infonavit que pueda brindar este servicio. Dentro de mis conclusiones y recomendaciones, para poder llegar a lo anterior es indispensable que el Infonavit establezca nuevos mecanismos de licitación para sus despachos de cobranza. Es evidente que los despachos que hoy están trabajando con el Infonavit tienen limitantes. Es importante que el Infonavit voltee y abra su licitación a muchos despachos que pudieran hacerse especializados en la cobranza. Que sean exclusivos para la cobranza de Infonavit, es lo que yo propongo, que esté bien capacitado todo el personal sobre las características y reglas de los créditos hipotecarios del Infonavit y generar un perfil de asesor de cobranza en lugar de un gestor de cobranza, que sea una persona, un asesor de cobranza, un asesor hipotecario, no un cobrador. Eso es principalmente, y asumir la labor del despacho es fungir como un intermediario entre el Infonavit y el acreditado, que el asesor sea un intermediario, no sea un cobrador. En cuanto a mis objetivos planteados en esta investigación, concluyo lo siguiente. Sí se analizó la importancia de crear y administrar despachos de cobranza, encontrando varios elementos esenciales que quienes quieran asumir esta labor deben tomar como pilares en su estructura. En cuanto a conocer las necesidades del Infonavit, el objetivo se cubrió parcialmente. En mi investigación se centró principalmente en los acreditados, no en los requerimientos del Infonavit. Aquí me puedo dar cuenta cómo mi investigación quedó corta. Tuve que haber abierto un poco más mi objetivo y voltear a ver las necesidades del Infonavit. Me enfoqué y me fui cerrando en todo el tiempo en el acreditado, en las necesidades, en lo que él quería, pero nunca, aunque en mi bitácora de campo sí visité la delegación y sí vi el funcionamiento de la misma, no practiqué ninguna entrevista ni ninguna encuesta con nadie de la gente que trabaja directamente en la delegación. Por lo que respecta a identificar la importancia, queda confirmado por las investigaciones en campo que el instituto está rebasado en funciones y necesita de un apoyo externo. Necesita forzosamente de despachos, necesita de gente bien capacitada para que puedan asesorar y puedan ayudarles al logro de sus metas. Muchas gracias, buena tarde.